Entonces me disculpo, vamos a reiniciar para que les quede a ustedes también la charla. Esta charla les va a llegar a ustedes a su correo para que les sirva de estudio también para el examen que tenemos la otra semana. Espero que les haya llegado a todos el taller. Bien, entonces, la química de los suelos inundados, como lo decíamos ahora rato, entonces tiene que ver más que todo con una pequeña área que se puede inundar en forma natural, para decir las zonas bajas, las zonas pantanosas. Y hay otra inundación que es antrópica, la que nosotros hacemos a través de un riego. Y en ambos casos, la potencialidad de esos suelos es para el cultivo del arroz. Entonces, esos suelos inundados van a ser pobres en disponibilidad de oxígeno, de tal manera que las raíces que se desarrollan bajo esas condiciones tienen que tener una estructura especial que va a ayudar a traer el oxígeno desde la parte aérea a través de todo el cuerpo de la planta hasta las raíces, para que las raíces no mueran por ausencia del oxígeno. Esa estructura se llama, ¿cómo fue que dijimos que se llamaba? Arénquima. Arénquimas. Bien, entonces tenemos lo siguiente. Cuando nosotros inundamos, hay muchas propiedades que vamos a mejorar. Hay otras que de pronto no va a ser lo mejor. Pero cuando se inunda, si bien hay algunas características que mejoran, nosotros tenemos que saber cuáles son las que mejoran. Y si hay algunas que no se mejoran, tenemos que saber el por qué no se mejoran y cuáles son esas consecuencias. Entonces, cuando nosotros inundamos el suelo en aras de tener un cultivo como el arroz, lo hacemos buscando disminuir costos en la producción. Se hace entonces desde el punto de vista para suministro permanente del agua, para el manejo de las malezas o arbences y para control de muchas plagas, principalmente las que son rastreras. Si ya tenemos una lámina de agua, las semillas que no hayan emergido no van a emerger, y si emergen, se mueren por no tener disponibilidad de oxígeno. Por eso es que lo utilizamos para el manejo principalmente de las malezas o de arbences, dependiendo cuál sea el tipo a la que nos estemos refiriendo, si causa o no causa daño. Pero en ambos casos nos estamos refiriendo para aquellas plantas que son diferentes a las de nuestro interés como cultivo. Entonces, es cierto que hay alteración de las propiedades del suelo. Vamos a encontrar entonces unos efectos primarios y unos efectos secundarios que van a afectar los procesos físicos, los procesos químicos y los procesos biológicos del suelo. Esto se va a reflejar en el crecimiento de las plantas que ahí se están desarrollando, en la medida que nosotros vamos a tener una mejor absorción de nutrientes si en el suelo los había, pero estaban insolubles. El exceso de agua que nosotros aplicamos hace que estos elementos se vuelvan solubles y la planta los pueda tomar. Pero ojo, si bien los puede solubilizar, ellos van a quedar muy diluidos. Y entonces la planta tendría que absorber mayor cantidad de agua para poder absorber la cantidad de nutrientes que ella requiere. Entonces, sí es cierto que me va a mejorar la disponibilidad. Ahora, cuando nosotros en el campo tenemos drenaje, entonces junto con esa agua de drenaje va a haber salida de nutrientes. Y esta salida de nutrientes conlleva entonces a que lo que había logrado inicialmente se me va a perder entonces en ese drenaje. Entonces, ¿cuál es el primer efecto que nosotros vamos a tener y que va a ser letal para la gran mayoría de los organismos del suelo? Llámese macro, meso o micro. Entonces, la difusión del oxígeno. En un suelo inundado, la difusión del oxígeno se disminuye tanto que la cantidad que vamos a encontrar en ese suelo inundado no es suficiente para satisfacer las necesidades de las raíces y la de los microorganismos que allí viven.
Eso conlleva entonces a cambiar el esquema de los microorganismos que allí viven, porque el nicho se les altera del todo. Entonces, allí puede quedar en algunas partes aire atrapado. Cuando la presión del agua empieza a ejercer, porque la lámina crece mucho, entonces comprime el aire y ese aire puede explotar. Al explotar el aire, entonces sale la burbuja que nosotros vemos en el nivel del agua, ¿no? Sale la burbuja. Y la estructura se explota. Al explotarse, la estructura se rompe. Entonces, el suelo se puede desagregar, se desflocula. Y esto dificulta la entrada del agua hacia la profundidad del perfil para buscar nivel freático, y eso conlleva el almacenamiento de la misma en la superficie. Eso, pues, es beneficioso para el cultivo del arroz. Entonces, al no haber suficiente cantidad de oxígeno, los organismos aeróbicos, los que consumen el oxígeno, al llegar la inundación, lo que hacen es que corren a buscar el oxígeno y a consumirlo. Les decía ahorita, el ejemplo típico es, ahorita cuando nos dijeron lo de la cuarentena, ¿verdad? Nos dijeron, viene la cuarentena y vamos a durar encerrados un tiempo, y la gente corrió enseguida a los supermercados a consumir algo que no era necesario. De pronto, que si lo hacemos en un tiempo prudente, hubiera alcanzado para más tiempo, ¿cierto? Y se consumieron la mayoría de las cosas que había en estos supermercados. Así hacen los microorganismos. Entonces, al consumirse ese oxígeno, la población de los aeróbicos, al no tener oxígeno, entonces su población empieza a decrecer. Y contraria a ella, la anaeróbica empieza a incrementarse. Pareciera, por el efecto que vemos, que si una baja y la otra sube, entonces no tendríamos problema. Pero no es así, porque resulta que la población anaeróbica no puede sustituir a lo que hacen los aeróbicos, ni en número, ni en resultado final de los procesos metabólicos que ellos pueden hacer. Entonces, pero si son los encargados de descomponer la materia orgánica. Y al descomponer la materia orgánica vamos a tener alguna disponibilidad de nitrógeno. ¿Cierto? Un nitrógeno amoniacal que se puede acumular en el agua. Vamos a tener una producción de metano. Vamos a tener algunos procesos adicionales que más adelante lo vamos a mencionar, pero nunca van a ser iguales a lo que se logra con los procesos aeróbicos. Bien, entonces, lo que les decía, el oxígeno va a entrar por acá, por esta parte en la hoja, y viene hasta la raíz. En esta parte vamos a ver nosotros la zona rojiza alrededor de la raíz. Allí llega el hierro, que está por aquí, más 3, y luego pasa más 2. Se puede adherir aquí como más 3 como más 2, y se forman los óxidos de hierro. Entonces, aquí arriba hay mucho oxígeno distribuido o diluido en el aire que nosotros respiramos. Aquí en la superficie, miren que aquí estamos hablando de 0 aquí, y aquí estamos hablando de más o menos unos 5 centímetros. Una lámina de 5 centímetros, que no es mayor cosa. Nosotros en Córdoba trabajamos con láminas que superan inclusive los 20 centímetros. ¿Y por qué trabajamos con esa lámina tan grande? Bueno, porque el agua aquí es muy barata. Y tenemos mucha. Por ejemplo, regamos con agua del río Sinú. Entonces tenemos mucha agua, y agua buena. En otros distritos no pueden darse ese lujo. Ya se mide mucho la lámina. Entonces, mire la cantidad de oxígeno que podemos tener aquí en la superficie. Estamos hablando de más o menos 8 miligramos o partes por millón. Cuando nosotros inundamos, mire la diferencia que hay entre este punto y este punto que está acá. Esto aquí es el suelo. Ese es el suelo. Entonces, entre este puntito que está aquí y este que está acá,
se baja 2 miligramos de concentración de oxígeno disponible en la lámina. Entonces, aquí ya el agua no deja de que el oxígeno se mueva hacia el suelo, como tampoco deja que de aquí para acá salgan los gases. Está diciendo, no señor, no pueden salir. Y hacia acá dice, no señor, no puede entrar. Entonces, aquí va a quedar una capa oxidada. Puede ser 1 centímetro, 2 centímetros, hasta unos 5 centímetros podríamos encontrar aquí en la lámina, o sea, la parte superior del suelo e inmediata vecindad. Allí va a quedar un poco de materia orgánica, van a quedar muchos organismos, y entre más materia orgánica vamos a encontrar que esa capa es más grande, pero más materia orgánica indica mayor actividad biológica, entonces la capa se reduce. Al haber mayor agotamiento, la capa se reduce. Y mírese lo que puede pasar. Aquí habla, por ejemplo, de un solo centímetro. De 6 más o menos que tiene, puede bajar más o menos a, ¿no sería por aquí? Más o menos a 1. Sí, más o menos 1. Entonces, se nos baja de 6 miligramos a 1 en ese primer centímetro. Y de ese centímetro hacia abajo, 1, 2, 3 centímetros más o menos, ya es 0 la disponibilidad de oxígeno. Entonces, por esa razón, la planta que no tenga la estructura que tiene el cultivo del arroz no puede vivir. Se muere, así de sencillo. Y esa es la ventaja que nosotros utilizamos como agrónomos en la parte de la agronomía para manejar los suelos que yo puedo inundar. Y es bueno que ustedes lean mucho. Ahí les mandé unos links, les mandé hasta una tesis, les mandé, y le mandé un librito de, ese libro fue escrito como en el año 80 y tanto. Lo que han hecho es que se reedita, pero sigue siendo los mismos ejemplos. Inclusive esta lámina es de la edición de hace 2 años y es la misma lámina que usted tiene en blanco y negro. Bien, entonces no hay oxígeno en el, pero la descomposición de la materia orgánica se sigue haciendo, solo que la cantidad que se descompone no es la misma, es una cantidad mucho menor. Entonces, al no haber oxígeno, no se produce dióxido de carbono. O sea, no hay dióxido de carbono porque no hay oxígeno, o sea, no está el oxígeno. Entonces, la desaparición de la presencia de ese oxígeno allí en el suelo, entonces desaparece esa y aparece el hidrógeno. Y por eso es que se forma metano. Entonces, la emisión del metano se incrementa grandemente en esos suelos. Ustedes han visto en Discovery, por ejemplo, las zonas pantanosas que lo tienen como para criaderos de caimanes y etcétera, ¿no? Hay zonas de esas en donde el agua, usted le coloca fuego arriba y el agua se prende. Es por la gran emisión de metano en esos suelos. O en esos suelos inundados, pues más bien, llamémoslo así. Entonces, el metano, por diferencia de masa, alcanza a llegar a la superficie y el agua se prende. En algunas partes han mostrado que el agua que sale por la llave, le colocan un encendedor al lado y el agua se prende. La de nosotros no. Afortunadamente no tenemos ese problema. Nuestra agua, inclusive el agua del río Sinú, si no es por la parte biológica, podríamos encontrar algunos contaminantes, se podría consumir sin ningún problema, porque no tiene contaminantes químicos. Y entonces, ¿qué vamos a encontrar en esos suelos? En estos suelos inundados, vamos a encontrar gases de nitrógeno. ¿Como cuáles? Como el óxido nitroso, el nitrógeno elemental, en la medida de que los nitratos se empiezan a descomponer. Y la concentración de ellos puede llegar recién inundado como hasta un 90%, 95%, pero después decrece abruptamente. La de metano sí se sigue conservando alta. Dióxido de carbono prácticamente no vamos a encontrar.
Y el hidrógeno, bueno, va a abundar mucho producto de la descomposición de la materia orgánica que están haciendo los organismos anaeróbicos. Bien, entonces, en esa capa oxidada, capa reducida que está abajo, nosotros vamos a tener unos cambios. En esa es donde está la actividad biológica de la mayoría de nuestras plantas. Para este caso va a ser solamente arroz. Entonces, allí no va a haber oxígeno. Allí no vamos a encontrar oxígeno para decir que la raíz de la planta lo va a tomar de ahí del suelo. No lo va a haber. Entonces, ¿qué va a suceder con la actividad biológica? Aquellos organismos que empiezan a trabajar en la descomposición de materia orgánica y desdoblamiento de algunos minerales. No lo pueden hacer porque no tienen oxígeno. Pero sí empiezan a trabajar los anaeróbicos, queriendo reemplazar a la actividad aeróbica. Entonces, allí vamos a encontrar respuestas a unos cambios químicos que van a ser favorables para el cultivo del arroz. Entonces, ¿qué podemos encontrar allí? Vamos a encontrar un alto contenido de materia orgánica. Esto conlleva a que los microorganismos tengan también una actividad biológica alta si el suelo está aireado. Pero ya en el suelo inundado, la capa reducida, entonces esa materia orgánica empieza a ser, esta materia orgánica ya empieza a ser problema, ¿sí? Porque los organismos no lo empiezan a descomponer, o no siguen con la descomposición o la rata de descomposición que tenía inicialmente. Entonces, van a haber unos efectos positivos para la disponibilidad de otros nutrientes. El pH baja si es alcalino, o el pH sube si el pH inicial es ácido. Y entonces, la capa oxidada que vamos a tener acá bajo condiciones aeróbicas empieza a reducirse y la capa, perdón, aquí la capa reducida, ¿sí? Reducida empieza a crecer. Ok, bien. ¿Cómo se mide esto? Bueno, los que iniciaron el trabajo sobre esto lo hicieron con estructuras como la que estamos viendo acá, a medir la cantidad de oxidados y de reducidos que había, pero ya hoy en día, así como medimos el pH, ya existen electrodos para medir el potencial redox. Usted lo mete en el suelo, emite la conductividad, la corriente eléctrica por esas celdas y automáticamente usted le da la medida. Cuando no lo hay, entonces se hace esta estructura que tenemos acá, donde usted puede inundar, medir lo que pasa acá, puede medir un elemento como el nitrógeno, puede medir un elemento como el carbono que ahí alcance a pasar. Lo cierto es que lo más fácil, buscar el electrodo que mide el potencial, así como se mide el potencial de hidrógeno. Bien, entonces vamos a encontrar unos cambios físico-químicos. ¿Qué pasa con los microorganismos aeróbicos? Se consumen todo el oxígeno. Y al no haber oxígeno, esa población muere. Contrariamente, al no haber oxígeno, entonces los organismos anaeróbicos aumentan su población con rapidez y empiezan a trabajar la materia orgánica. Solo que esta descomposición no es muy grande. Y se puede utilizar entonces para fuentes de oxígeno y de energía la descomposición de los nitratos, el óxido de manganeso y los férricos para de allí tomar la energía. Entonces, estos compuestos empiezan a reducir. ¿Ok? Entonces, como resultado, vamos a tener unos cambios electroquímicos en ese suelo. ¿Cuáles son esos cambios? El pH, el potencial redox. Y me gusta más, lo voy a colocar exactamente como lo tiene el texto, que es aumento de la conductividad, pero me gusta más hablar de mayor disponibilidad de sales. ¿Ok? Por eso le coloqué aquí los asteriscos para decirle que es aumento de sales disueltas, que se pueden detectar al momento que voy a medir la conductividad eléctrica en el extracto de una pasta de saturación. Bien, entonces vamos a ver qué pasa con cada uno de ellos. Vamos a ir al cambio del pH. Entonces, cuando nosotros tenemos un pH ácido,
Cuando inundamos, más o menos 30, 40 días después, entonces tenemos que el pH está cercano a la neutralidad. Uno que abra el micrófono. ¿Por qué se sube el pH? Lavado de base, profe. Pero si está inundado, no hay lavado, hijo. O sea, O sea, creo si que el suelo está inundado, no está lavado. profe, creo que por la reducción de hierro y manganeso, creo. Más fuerte que no se escucha bien. Creo que por la reducción del hierro y de manganeso. Sí, señor. Pero hay otra más fácil y es la más diciente. Porque no vienen residuos de otras partes y se acumulan ahí. Pudiera ser, pero no es tan diciente. Si yo riego con el agua de río Sinú, no lleva nada. ¿Qué pasa si yo en un vaso exprimo 3 limones? ¿Cómo será esa Pero agua que está en ese vaso? Sí, me hice entender. En un Entonces, vaso exprimimos 3 limones. Tengo el vaso lleno, perdón, el vaso con un agua abajo. ¿Cómo es esa agua? pura. Agua pura. No, no, de limón. Entonces será como ácida, ¿cierto? Sí. Si nosotros intentamos consumir esa agua de ese extracto de limón, cierto que se nos dificulta, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a imaginarnos 1 centímetro de lámina que tengo en ese vaso, puro limón, extracto de limón. Hoy lleno el vaso hasta los 15 centímetros que tiene el vaso. ¿Qué pasa ahora con el limón o con el ácido que tenía? Se diluyó. Se diluyó. Entonces cuando nosotros inundamos, lo primero que sucede es dilución de la acidez. Entonces, el pH tiende a buscar el pH del solvente que estás agregando. Por eso es que cuando nosotros vamos a agregar un solvente tenemos que medirlo. Entonces, si el agua tiene un pH cercano a la neutralidad, tanta agua hay que cuando tú mides el pH, estás midiendo el pH del agua. Por esa razón, el pH sube. Ahora, después suceden otros procesos, que alguien lo dijo ahorita aquí, que es la reducción, como el caso del hierro y el manganeso. Bien, ahora me voy al lado opuesto. ¿Qué pasa? Ahora partimos acá de un pH alcalino. Y ahora el pH baja. Y también llega a una neutralidad, bueno, más temprana, ¿no? Quizás las primeras 2 semanas. ¿Por qué el pH baja en ese suelo? Alguien que abre el micrófono. Profesor, en el libro ese que usted mandó de suelo, química de suelo inundado, hablan que se debe a la presión parcial del dióxido de carbono, que Bien, eso influye en el pH. perfecto. Y bueno, mírate que entonces, si yo tengo un pH alto, la actividad biológica, ¿cómo será? ¿Cómo será la actividad biológica en un suelo normal, no lo inundado? Tengo estos dos extremos que tengo aquí. Tengo un pH de 5 y tengo un pH de 8. Dos suelos. ¿Dónde hay mayor actividad biológica? ¿En el pH de 8 o en el de 5? En el de 8. En el de 8. Entonces, al tener tanta actividad, hay gran emisión de dióxido de carbono. Ese CO2 reacciona con el agua y me forma ácido carbónico. ¿Y qué es el ácido carbónico? Un ácido, solamente que es débil. Y enseguida empieza a bajar. Pero recordemos que el primer efecto se llama dilución. Si yo tengo una alcalinidad, vamos a colocársela ahora con el caso de la sal. ¿Saben ustedes que es una salmuera, verdad?
Es un término, no sé si sea algún término técnico, pero es muy utilizado por nuestros abuelos cuando hacen o sea, diluyen la sal en algo como tan concentrado y esa sal queda líquida, casi pastosa, pero una concentración bárbara, ¿no? De tal manera que si van a hacer a la sopa, entonces mojan un palillo y lo meten en la sopa y listo, con eso es suficiente. Entonces, miremos eso, lo mismo, yo tengo eso tan concentrado, le agrego agua, lo diluyo. Paralelo con eso, viene la presión parcial que hace el dióxido de carbono. Entonces, cualquiera sea el pH, apenas inundamos, ese pH se cambia y tiende a buscar el pH del solvente que ha agregado. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a imaginar una cosa que no es. Yo agregué agua, esa agua tiene un pH de 9. Me vengo aquí. Cuando inundo, este pH que está aquí, de 5, hará esto. ¿Comprendí lo que estoy diciendo? Y cosa curiosa, este pH de 8 que está aquí, hará esto mismo. El pH sube. ¿Me hice entender? Sí, profe. ¿Quién me explica por qué no corre para acá? ¿Por qué no corre el pH para acá, sino para acá? Porque el suelo trata de igualar el pH del solvente, ¿no? En este caso del agua. Exactamente eso. Y entonces, ¿por qué la literatura no dice eso, sino que siempre me está hablando de esto que está aquí? Porque el pH de agua tiende a ser neutro, ¿no? Porque el pH del agua es neutral. O sea, nosotros no vamos a tener agua con pH de 9. Me voy al caso opuesto. Me conseguí una agua que tenía un pH de 4. Este que está por acá. ¿Qué haría este pH que está aquí? Busca hacia acá. Y este busca hacia acá. ¿Y por qué no hablamos de esto? Es la misma explicación que tenemos acá. ¿Comprendido eso entonces? Entonces, esto me deja ahorita algo para pensar. Yo voy a regar un suelo que lo voy a sembrar en arroz. O voy a regar maíz, que es de secano. ¿Cuál es la primera enseñanza que me deja? Yo tengo que conocer la calidad del agua con la que voy a regar. ¿Comprendido? Entonces, miremos lo siguiente. Aquí tienen distintos tipos de suelo. Aquí está la neutralidad. Cualquiera sea la característica del suelo, va a estar cercano a la neutralidad. Cualquiera. Es que mi suelo tiene mucha arena, tiene mucha arcilla, tiene mucha materia orgánica, tiene poca materia orgánica, va a llegar a un pH cercano al pH de ese solvente que estamos agregando. Mira aquí, por ejemplo, en el caso de estas estaciones, suelo de las estaciones de Palmira, Carimagua, lo mismo. Mira los pHs iniciales, sin inundar. Finalmente, lo que pasa. Mira este que arranca tan de abajo para llegar aquí. Y este, ¿por qué no subió ese pH? De acuerdo a lo que hemos conversado hasta ahora. Los suelos, cuando se inundan con mucha frecuencia, el potencial redox empieza a disminuir. Y si no tiene un potencial, no tiene cómo reaccionar. O sea, no hay potencia, no tiene fuerza.
Entonces, esto es un suelo que podríamos tenerlo como dentro de los pantanosos. Ya ese suelo tiene todo reducido, no tiene con qué responder. O sea, no tiene hierro oxidado para responder, no tiene manganeso oxidado para responder. Al no tener para responder, usted le agregó el agua y queda más o menos igual. ¿Comprendido eso? Y ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo mi primer cultivo, mi segundo cultivo, mi tercer cultivo? Entonces, miremos ahora la transparencia que está a la derecha. Este es el suelo cuando lo arrancamos, primera vez que lo vamos a explotar. Arranca de un pH de 4. Finalmente, ¿qué vamos a tener? Un pH cercano a la neutralidad. Drenamos, cosechamos lo que hay que cosechar. Ese suelo baja su nivel de saturación. Si nosotros le medimos el pH a ese suelo ahora después, ese pH es este. ¿Y por qué no llega a 4? Porque gran parte de su potencial de oxidación que tenía, o sea, para aceptar protones, ya la perdió. Y como no tiene mucho, entonces lo va perdiendo. Entonces, por eso, ahora, cuando volvamos a un tercer cultivo, seguramente el pH estará por acá. O seguramente por acá. Entonces, esto implica que nosotros tenemos, mire, yo no solamente evaluar la calidad del agua con la que voy a regar, no, es que también tengo que ir midiendo el suelo, cómo va quedando después de un proceso de alteración. ¿Ok? Bien. Entonces, otro fenómeno que ocurre en la fisicoquímica, la disminución del potencial redox, ya lo hemos explicado bastante. ¿Y qué es eso del potencial redox? Esas son unas reacciones que ocurren en el suelo bajo esas condiciones, en donde hay un donante de electrones y hay un aceptor. Entonces, quien los dona es el agente reductor y quien los acepta es el oxidante. Se simboliza como esto que está aquí, EH. Pero más que grabárselo como un EH, es saber qué significa EH. En posgrado, cuando yo hablo de potencial redox, lo simbolizo como PR. Y ya ellos saben que es el potencial redox. Así como cuando con ustedes comenzamos las clases por el comienzo del semestre. Usted venía de que densidad aparente se simbolizaba así. Conmigo lo hicimos así, de A. Y ya sabemos que A es densidad aparente. Entonces, ese potencial redox a usted le va a decir la tendencia que tiene esa sustancia de aceptar o de ceder. Y eso lo medimos nosotros a través de un amperaje que se mide en voltios. Cuando es alto este potencial, entonces el suelo está oxidado. Es lo que a mí me sirve. Entre más alto el potencial redox, mejor es el suelo. Potencial que tiene mucho. Entre más bajo, entonces me está diciendo que el suelo está reducido. ¿Y qué es esto? Que tiene potencial, o sea, que tiene condición oxidante y tiene condiciones reducidas. Más o menos lo siguiente. Cuando nosotros sembramos en un suelo bajo condiciones aeróbicas, yo espero que los microorganismos empiecen a descomponer y le den a la planta parte de lo que está allí sin descomponerse. Si el suelo está reducido, lo que no está, no está. No va a salir de ninguna parte. Usted tiene que aplicarlo. Por ejemplo,
Yo siembro un cultivo de maíz en un suelo aireado. No le coloco fertilización nitrogenada. Entonces los microorganismos descomponen la materia orgánica y le dicen aquí hay nitrógeno. Y la planta lo toma. Solo que de pronto no alcanza para el potencial que está diseñado ese genotipo. Pero te produce maíz. Si esa planta yo la siembro en condiciones anaeróbicas, vamos a imaginarnos que no se va a morir. Entonces la planta le dice al suelo, bueno, necesito nitrógeno. ¿Y qué le dicen el suelo? Dice, no, no hay. Hay escasez. Pero tú tienes bastante materia orgánica. Tienes 3% de materia orgánica, que significa que me tendrías que dar 75 kilos. Y de esos 75 kilos que se dan en condiciones aeróbicas, le dice, de esos 75 kilos te podemos dar 2 kilos por hectárea. Entonces la planta se muere. Ojo con eso. Solamente se lo expliqué como para decir un solo ejemplo. ¿Ok? Bien. Entonces, para la medida de este potencial redox, se toma la molécula del hidrógeno. La molécula de hidrógeno acepta 2 electrones, se reduce y se convierte en otro gas. Y con base en esto se habla de potencial estándar entonces. Esto se puede medir, así como cuando hablábamos del potencial de hidrógeno. Yo puedo medir la solución, cuánto me gasto para agregándole un ácido o una base y luego calculo el logaritmo de esa concentración y ahí tengo el pH. Entonces, aquí está la fórmula que se utiliza. Esto está fundamentado en la ecuación de Nernst. ¿Sí? Nosotros en pregrado no hacemos esto. En posgrado solamente explicamos la teoría. Porque si ya tenemos los equipos, ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Ok? Aquí están algunos ejemplos para el caso del manganeso, cómo se calcula. Y aquí están los resultados de algunos elementos bajo esas condiciones. El oxígeno puede tener un potencial estándar de 0,82. El óxido de manganeso de 0,41. Los nitratos de 0,43 voltios. Ojo, puros. No en el suelo, puros. Aquí tiene la del hierro. Menos 13 y menos 14 voltios. Este es un ácido orgánico. Menos 19 voltios. Condición que ya bueno, lástima que ustedes no tuvieron la oportunidad de salir a campo conmigo ahorita para suelos salinos. Son los sulfatados ácidos. Vean donde los tenemos, sulfito y sulfato. O sea, esto hace de que el suelo prácticamente me esté diciendo, mire, usted no tiene nada. Esto negativo me está diciendo, te falta esto para no tener nada. ¿Ya? Bien. Entonces, ese potencial redox, ¿cómo se disminuye? Con la inundación. Bueno, no solamente la inundación como tal, sino cuando no tenemos la forma de transformar los elementos que están ahí oxidados. Miremos lo que pasa acá. Este es el potencial redox de un suelo que no se ha inundado. Mírese que se mantiene más o menos alrededor del mismo valor. Pero apenas se inunda ese suelo, mírese hasta donde llega. Por decir algo, 500. Mírese que baja a casi a menos 200. Entonces, después de tener todo aquí no tengo mayor cosa. Y la otra, ¿quién puede asimilar lo poquito que está aquí? Las plantas que tienen las condiciones para vivir bajo esas condiciones. ¿Y cuáles son esas plantas? Las de interés para nosotros, arroz. Las otras que se desarrollan allí no son de interés para nosotros. Ah, pero la come el búfalo. Bueno, sí. La comen los cerdos también. Pero hay algunos
algunas pasturas, como el caso del Admirable, que se desarrolla bajo esas condiciones. Bien. Entonces, ¿qué tanto va a estar afectado el potencial redox de un suelo? ¿Qué tanto va a variar? Va a depender de la concentración de hierro, materia orgánica y de manganeso. Vamos a colocarlo aquí. De manganeso. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, esta primera, que parte de 600 milivoltios. Y mírese hasta dónde vamos a llegar. Casi a menos 300. O sea que tiene una variabilidad de 900. 600 y 300 para acá serían 900. ¿Qué característica tiene este suelo? Entonces mírese que no tiene hierro. Esto significa 600 miligramos. Pero vamos a mirar este otro, que tiene mucho hierro, tiene 4100 miligramos. Y este arranca de por aquí y mírese hasta donde llega. Tienen unas condiciones aquí, vamos a ver el pH. Entonces vamos a tener, este último tiene un pH menor, entonces el potencial redox está disminuido. El oro tiene un pH alto, entonces el potencial redox lo tiene más arriba. O sea, hay una relación entre pH y potencial redox. Y veamos esta, por ejemplo, 7.5. Mírese dónde arranca y se mantiene más o menos igual. ¿Y por qué entonces el potencial redox de este con este, por ejemplo, o con este, que tiene es de los asteriscos y llega por aquí a 300, y porque este otro debería ser de pronto por acá arriba, ¿no? Entonces depende de la cantidad de hierro que tiene. La materia orgánica juega un papel importante, pero pesa más el hierro y el manganeso. ¿Ok? Entonces, cuando yo voy a inundar un suelo, analiza no solamente el agua, analiza tu suelo. Si tú tienes un suelo que te están diciendo que tiene un alto contenido de hierro y un alto contenido de manganeso, entonces el hierro y el manganeso se van a reducir, se hacen disponibles, y si las concentraciones son muy altas, puede haber efectos tóxicos en el cultivo. Y ahí sí se nos acaba todo entonces. Me gusta hacer mucho hincapié en esta unidad porque es que nosotros cuando recién salimos con esas ganas de ejercer nuestra profesión, y creo que casi que todos los que somos egresados, lo primerito que hacemos es sembrar arroz. Muchas veces no conocemos el manejo de lo que significa la inundación y enseguida vamos a un distrito e inundamos, no sabemos cuáles son las consecuencias. Y cosa curiosa, encuentro que en alguna parte me va bien y en la otra no me va bien, y no sé explicarlo. En ese libro tiene mucha explicación para que sepan cómo enfrentar estas situaciones. Así como yo también sembré arroz recién salido, bueno, a diferencia, yo de pronto sí llevaba un poquito de conocimiento de esto, entonces aquellos suelos que muy empantanados no me atrevía mucho porque, bueno, también consecuencia para la cosecha, ¿no? Pero sí es bueno que lean bastante. Y cuando lleguen ahorita al curso de fertilidad, bueno, el profesor les va a hablar también de esto, y cuando lleguen a los cultivos, mucho más. ¿Y esto cómo lo borro ahora? Ok. Entonces aquí tenemos otra explicación de ese potencial redox. Le hablaba ahorita de la concentración de hierro. Vamos a mirar este que tiene alto y este tiene bajo. Vamos a limitarnos al mismo tipo de suelo. Arranca de aquí
Este que está hablando acá tiene un alto contenido de hierro y mírese a donde se estrella. Pero veamos este. Mira dónde se mantiene. O sea, el potencial que él tiene es bajo, entonces no tiene mucho para cambiar. El potencial que tiene este es alto, entonces da más. ¿Qué espero yo ahora cuando tengo este suelo inundado? Vamos a imaginarnos los 4 suelos. Entonces, estos 4 suelos inundados, ¿en cuál de ellos creemos que puede haber mayor disponibilidad de hierro? Entre menor sea el potencial a donde lo he llevado, quiere decir de que lo que había, ahí está. Por ejemplo, este suelo no me va a ofrecer ningún problema de decir que me va a marcar negativamente mi cultivo de arroz. En absoluto. Pero estos que están acá sí. Y este, mucho más. Este último quiere decir de que lo que había bastante, me lo puso todo ahí. Entonces, entre más tiene, más da. Y entre más entrega, la probabilidad de producir efecto de toxicidad se incrementa. Bien. Muchas veces nosotros cuando las ganas, ¿no?, de producir, entonces yo mando a preparar mi lote y enseguida lo inundo porque no quiero que la maleza se me venga. Mira lo que pasa cuando nosotros hacemos cosas como estas, ¿no? Más de uno de ustedes lo va a hacer, así que no se preocupen de esto, que algunos lo hicimos y uno con ganas de ver el suelo inundado, chévere, ¿no? Usted prepara el suelo y la semilla no la tiene todavía, pero yo preparé porque no hay maquinaria de manera inmediata cuando yo la necesito, que yo tengo que preparar cuando encuentro la maquinaria. Entonces, aquí estamos hablando de casi 2 meses antes de yo sembrar. Esta es la fecha de siembra, esta que está aquí. Este es el punto de partida. Yo voy a sembrar en 0 semanas, pero yo preparé el suelo acá. Yo lo preparé casi 2 meses antes, ¿no? Inundé. O esta que tiene casi el mes. Bueno, inundamos. Mírese que cuando yo voy a sembrar el arroz, lo voy a trasplantar, ¿no? Pues no es que lo voy a sembrar en semilla porque ya ahí el agua no te deja emerger la semilla. Entonces, ya hay en el suelo, mírese que este potencial redox que había aquí, mire ya dónde lo tengo. O sea, ya estoy aquí. De 600 ya lo tengo en casi 200. Entonces, ¿qué pasó con el hierro que había allí? ¿Qué pasó con el manganeso que había allí? Ya está disponible. La planta llega pequeña, estado plántula, y en encontrar una alta concentración, ¿qué puede pasar? Se muere. Y mírate lo que pasaría con este cultivo que tengo aquí entonces. Yo siembro aquí, inundamos enseguida. O sea, hice el trasplante cuando la planta va creciendo, que ya tiene más o menos un mes. Esta es la concentración que va a tener. Ya no le hace ningún efecto. Porque ya la planta ya tiene un mes. Más un mes que tiene antes, yo hago semillero y trasplanto más o menos entre los 20 y 30 días. Uno y uno son 2 meses, ya la planta tiene 2 meses. Ya los efectos negativos que puede producir el exceso de hierro y de manganeso no son tan disidentes en este tamaño. ¿Comprendió lo que estoy diciendo? Entonces, mucho cuidado con eso. Bien. Bueno, ya aquí le había dicho lo que pasaba con el potencial cuando el primer cultivo y el segundo cultivo, ¿no? Siempre vamos a arrancar de un cultivo, de un suelo que tiene un potencial mayor. Cuando drenamos, ese potencial nunca llega a alcanzar el mismo valor. Y si otra vez voy a inundar, entonces ya voy a partir de por acá y después por acá y llegará el momento que voy a estar aquí cercano a cero.
En la medida que yo demore más tiempo explotando un suelo bajo inundación, el potencial regado se va perdiendo. Quiere decir después que ya no tienen dónde tomar. Tienes que todo agregarlo. Todo lo tienes que agregar. Entonces necesitas nitrógeno, tienes que aplicarlo. Lo que necesites, tienes que aplicarlo. Bien. Esto es lo que tiene que ver con la cantidad de sales, medida como conductividad. Entonces nosotros inundamos el suelo y cuanta más agua hay, más sales se disuelven. Entonces, si yo tomo la muestra de suelo de allí, de suelo inundado, después de tener tanto tiempo de inundación, las sales van a estar disueltas. Cuando yo voy a medir las sales, me sale un montón de sales. Entonces tiene que haber una conductividad mayor. Pero realmente aquí hay una dilución de esas sales. Se diluyen y no hay la expresión de la salinidad. ¿Ok? Profe, que hay un compañero que necesita entrar que hasta ahora puede. Entonces, para que lo acepte. Ok, entonces ya aquí me toca saber qué lo voy a hacer. Yo no puedo entonces decir, voy a inundar el suelo, le voy a colocar una lámina de 20 centímetros, ahora la voy a llevar, después que ya cultivo esta planta, ahora la voy a llevar a una lámina de 2 o 3 centímetros. Entonces concentro las sales y ahí se me puede convertir en un problema. ¿Comprendido eso? Porque las sales se empiezan a cristalizar cuando ya el agua empieza a desaparecer. Bien, entre los cambios químicos, lo que más importa, lo que más hacemos hincapié es a la dinámica de los siguientes elementos: nitrógeno, hierro, manganeso y fósforo como elementos esenciales. Y como elemento benéfico, la disponibilidad de zinc. Vamos a mirarlo cada uno de ellos. Este para hablar del ciclo del nitrógeno, que ya ustedes conocen, que sale de la atmósfera, que llega al suelo, que el rayo, que etcétera, ¿cierto? Estas son las condiciones que todos manejamos y que debemos tener presente. ¿Sí? Aquí hay mucho nitrógeno. Va a llegar acá por fijación de los mismos microorganismos, etcétera. Y aquí en el suelo se transforma. Entonces, ¿qué pasa con ese nitrógeno? En el suelo aireado, la materia orgánica cuando se descompone, lo primero que produce es amonio, compuestos amoniacales, NH3, NH4. No se producen nitratos. ¿Qué hacen los organismos del suelo? Entonces empiezan a oxidar el amonio que salió de la descomposición de ese compuesto proteínico, ¿no? Entonces lo oxida y lo convierte en nitrato. La planta tiene la opción de tomar las dos formas, tanto el amonio como el nitrato. Cuando la planta los toma los dos, entonces internamente la planta toma el nitrato y lo reduce, la planta lo reduce y lo convierte otra vez en amonio, y de ahí pasan a proteínas para formar las demás estructuras. En esa transformación del nitrato a amonio dentro de la planta hay un consumo altísimo de energía. Cosa curiosa, la planta prefiere más el nitrato que el amonio. Si consume el amonio, no tiene nada que transformar, ya lo tiene transformado. Pero la planta prefiere más el nitrato. Entonces, en el suelo, ¿qué hacen los microorganismos? Toman el amonio que salió de la materia orgánica bajo condiciones aeróbicas, como hay oxígeno, entonces lo oxidan y lo convierten en nitrato. Cuando nosotros inundamos, no hay oxígeno. Al no haber oxígeno, entonces el nitrato que estaba formado
O el nitrato que usted agrega. ¿Qué lleva el nitrato? Lleva un oxígeno. ¿Y qué dicen los microorganismos? Ahí hay oxígeno, vamos a buscarlo. Y preciso, le quitan este oxígeno que está aquí, pasa a la molécula a dióxido de nitrógeno, a óxido nitroso y finalmente al nitrógeno elemental que se va a la atmósfera. O sea, va desapareciendo el nitrógeno, perdón, el oxígeno. Se lo van consumiendo. Y esto se explica en este gráfico. Entonces, la dinámica del nitrógeno, mire lo que sucede. Estoy hablando nitrato, o sea, el nitrógeno como nitrato. Partimos de esta concentración altísima. Mire cómo varía en la primera semana. De 600, pero de 200, bajamos el 50% o más en la primera semana. ¿Y por qué se disminuye tanto en la primera semana? Es que no hay oxígeno. ¿Dónde está el oxígeno? El poquito está en ese. ¿Dónde más lo hay? Con el hierro y con el manganeso. Y el que estaba libre ya no existe. Y empieza la mayor actividad en las 2 primeras semanas. Cuando ya estamos por acá en la tercera, o al mes y medio, ya la mayor parte del nitrógeno que había en forma nítrica ha desaparecido. Y la planta empieza a manifestar las deficiencias. Entonces, yo no puedo fertilizar con nitrato bajo estas condiciones. Pero veamos, porque estas cosas no se borran, veamos ahora el caso del amonio. Es todo lo opuesto. Entonces, el amonio, como no hay quien lo transforme, entonces se empieza a acumular. ¿Se está produciendo amonio? Sí. ¿Bajo condiciones reducidas? Sí. Pero la cantidad es pequeña. Entonces se empieza a acumular amonio. Mírenlo, aquí está. Entonces, dependiendo de la cantidad de materia orgánica que nosotros tengamos en el suelo, así se va a producir. Si yo no tengo suficiente cantidad de materia orgánica, ¿de dónde va a salir? Imaginemos un suelo arenoso que no tenga materia orgánica. ¿Qué amonio va a salir? ¿De dónde va a salir? Los óxidos de silicio no dan amonio. Entonces, este suelo que tenemos aquí tiene un alto contenido de materia orgánica. Allí dice que es 6.2. Por esa razón tenemos esta gran cantidad de producción de amonio. Pero este tiene 1.7. La cantidad es proporcional a la cantidad que tienes. Entonces, si no tengo materia orgánica, no tengo de dónde tomar nitrógeno. Este nitrógeno está saliendo aquí, lo puede consumir el arroz. Ah, pero es que no me alcanza. Entonces, pónselo como una fuente que sea amoniacal, no nítrica. ¿Cuál puede ser? Sulfato de amonio. Urea. ¿Y si aplico nitrato de amonio? Sí, señor, también te sirve. Pero entonces el nitrato de amonio, que son 2 nitrógenos, entonces el amonio sí te sirve, pero el nitrato se lo consumen enseguida y se te pierde. Entonces, ¿yo para qué voy a jugar a esa pérdida? Profe, Sí, señor. pero si el suelo está inundado y uno va a hacer la aplicación, o de qué manera podría uno aplicar nitrato de Ahora, amonio. mira, si tú tienes una lámina de agua y no la quieres sacar, puedes utilizar sulfato de amonio y ahí hay disponibilidad de nitrógeno. Pero si necesitas que la urea que tú agregas se te pueda oxidar para que se te produzca primero el amonio, tienes que sacar la lámina de agua. Entonces, uno saca la lámina de agua, deja el suelo húmedo, agrega la urea
y al día siguiente, 2 días después, inundas y ahí tienes todo tu amonio. Ah, ok, Ok, profe. listo. Bueno, ¿qué pasa con el manganeso? El suelo que no tenga manganeso no te puede dar ninguna. La lógica me lo dice. ¿Por qué tengo toxicidad? Porque se liberó. ¿Y de dónde se liberó? De una cantidad que había. El suelo no tenía. ¿Qué va a liberar si no tiene? Vamos a mirar los ejemplos aquí en este gráfico. Esto que está aquí me está indicando que hay por 10.000 serían 3.780 miligramos o partes por millón. Versus serían 50. Entonces, 50 con 3.700, la diferencia es grande, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo esta cantidad excesiva de manganeso, mire todo lo que sale. De casi 1.000 partes que tenía el suelo inicialmente, lo puedo llevar a 3.000 y pico. Y este es más peligroso porque este es Mn+2. Pero nos vamos a este del cuadrito. Casi no hay, casi no te aporta. Esto sí es necesario tenerlo bien presente. Porque si nosotros arrancamos con un suelo, ahora, decir que yo voy a tener disponibilidad grande de manganeso en el agua, perdón, en el suelo inundado, si el suelo no lo tiene inicialmente, no tienes por qué tenerlo, tienes que agregarlo. ¿Ok? Aquí tienes con y sin aplicación. Si nosotros no aplicamos, me tengo que quedar abajo siempre. Finalmente se queda abajo. Y si lo apliqué, entonces tengo mayor disponibilidad. La lógica te lo dice. ¿Qué pasa con el hierro? La explicación es la misma. Si yo no tengo hierro, vámonos, por ejemplo, a este triángulo vacío. La disponibilidad que voy a tener es pequeña. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el triángulo lleno? Mírate la disponibilidad que vamos a tener. Pues, la lógica me está diciendo que si yo los tengo oxidados, ellos se van a reducir y van a estar pendientes, van a estar allí en esa disponibilidad para la planta. En este caso, para el arroz. Y entonces, ¿qué hago yo cuando tengo problemas con el manganeso o con el hierro? Neutralízalos antes de. Mírate, por ejemplo, este es un suelo que no tiene ningún tratamiento. ¿Qué pasó con el hierro? Vamos a tener una disponibilidad grande. ¿Y qué pasa si le agregamos 12 toneladas? Que esto es mucho, ¿no? Pero tú empiezas a trabajar el suelo y echarle cal. Entonces arranca el mismo suelo y mírate la cantidad que te puede dar. Porque gran parte de ese hierro formó compuesto, se precipitó y no ha pasado nada. Entonces, yo puedo minimizar el problema tratando el suelo antes de la inundación para que no se convierta en un problema de manejo posterior. Aquí tenemos en el caso vamos a ir a los dos extremos. Vámonos primero con este. Este es un suelo que tiene una zona de sabana de 1.810 partes por millón. Es el hierro activo total. Vamos a compararlo con este otro mismo, con el de
O por ejemplo, el del mismo Carimagua, pero Sabana Baja. Entonces, si lo miramos aquí, mucho hierro, poco hierro. Si hay condiciones de exceso en el suelo inicialmente cuando inundo, entonces me tiene que dar mayor disponibilidad. ¿Y qué pasa con el fósforo? Este es uno de los elementos más difíciles para manejar. Nosotros a veces creemos que lo manejamos subiendo, bajando pH. Es que si el pH se baja, puede reaccionar con el hierro y con el aluminio para formar varicita o estreñita. Si el pH se sube, entonces reacciona con el calcio y se forma material apatítico. ¿Y qué pasa cuando inundo entonces? Pues al inundarlo, tener el pH cercano a la neutralidad, se empieza a liberar mucho. Entonces, el hierro que lo tenía como fosfato de hierro, formando varicita, formando estreñita, o fosfato de aluminio formando varicita. Entonces, al reducirse, al pasar el hierro de +3 a +2, libera fósforo. Y eso es todo lo que está aquí. Si yo tengo un suelo que lo voy a inundar, ¿qué pasa con ello? Entonces, vámonos aquí. Este tiene 1800 partes por millón de hierro. Y aquí hay fósforo suficiente. Este otro tiene la misma cantidad. ¿Por qué este me libera mayor cantidad de fósforo que este? Si tienen la misma cantidad de hierro. Entonces, de aquí se libera un fósforo orgánico que estaba siendo parte de la materia orgánica. Si yo no tengo entonces fósforo en el suelo, no importa que esté inactivo, yo no puedo esperar en un solo no disponible del elemento. La lógica, es la lógica. ¿Ok? Entonces, este hierro +3 se reduce a +2 y libera el fósforo que está absorbido en él. Relación suelo, agua, planta. Aquí está como suelo, planta apenas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Deficiencia de oxígeno. Esta deficiencia de oxígeno afecta la germinación. Entonces, para el arroz, no. Para el resto, sí. Favorece el crecimiento de las plantas. Las demás, no. Para el arroz, sí. Transporta el aire, bueno, ¿por qué razón? Porque es que la planta del arroz puede transportar el aire desde las hojas hasta sus raíces. Gracias a la estructura que las caracteriza para vivir en esas condiciones. Hay cambios en el pH del medio. Entonces, el efecto, por ejemplo, de toxicidad por aluminio va a disminuir porque el pH al subirse el aluminio se precipita. Lo que tenga el aluminio adherido lo tiene que soltar. El aluminio tiene fosfato adherido como fosfato de aluminio, entonces el OH reacciona con el aluminio, lo precipita y el fósforo queda libre. ¿Ok? Entonces vamos a tener disponibilidad de ese fósforo que está adherido tanto al aluminio como al hierro. ¿Puede haber toxicidad por manganeso? Sí. Y entre mayor sea el contenido, mayor es el efecto tóxico en el suelo inundado. Igual sucede con el hierro. Ahora, si estoy hablando de suelo calcáreo o sódico, no hay problema con el hierro, porque son suelos deficitarios en estos elementos. Entonces, si no hay hierro,
tú no vas a tener ningún efecto tóxico en el suelo. Entonces el potencial redox me aumenta el nitrógeno amoniacal, me reduce el nítrico, pero la cantidad nunca será suficiente a la que vamos a tener bajo condiciones aeróbicas. Me aumenta la disponibilidad del fósforo porque me libera el que está adherido a elementos como el aluminio y como el hierro. Me aumenta la disponibilidad del hierro y del manganeso, que en condiciones extremas puede ser perjudicial. Y me da una mejor disponibilidad del sílice. Este es un elemento que hoy en día, no sé, hay gente que considera de que es un elemento esencial, no lo es. Yo hice un trabajo con sílice y demostré que el sílice es mentira lo que se dice en la literatura. Ese artículo está por salir en una revista de la India, porque la verdad que no lo compartimos y lo hicimos a nivel de maestría. Se disminuye la presencia de azufre, de cobre y de zinc. Entonces, normalmente nosotros aplicamos el nitrógeno que vamos a aplicar en un suelo inundado, lo aplicamos con sulfato de amonio. Ese sulfato de amonio es el azufre. Entonces aquí tengo la deficiencia de este, la llevo a hacer suficiencia después. La transformación del nitrógeno. Los nitratos van a desaparecer en los primeritos días. ¿Y hacia dónde va? Hacia la atmósfera, como nitrógeno gaseoso. Entonces, esa podría ser una gran desventaja para el cultivo del arroz. No lo toma el arroz, tampoco lo toman las otras plantas, pero lo pierde el productor. Bien, toda esa información se la saqué a ustedes del librito que les mandé. El doctor León, que en paz descanse, tiene como 3 años que se murió. Bien, mis niños, preguntas. Profesor, yo estuve leyendo sobre la importancia de conocer la salinidad del agua para